Uno de los grandes beneficios de una hoja de cálculo es que nos permite realizar operaciones de una manera muy sencilla con nuestros datos. Las fórmulas son el método por el cual indicamos a Excel que deseamos hacer una operación. Por ejemplo, voy a realizar la operación 10 más 5 y colocaré el resultado en la celda E2. Así que comienzo por seleccionar la celda E2 e introducir el símbolo igual seguido por un 10, después el símbolo de suma y finalmente el número 5. Para obtener el resultado de la operación, debo pulsar la tecla Entrar y de inmediato Excel mostrará el valor 15 dentro de la celda. Absolutamente todas las fórmulas en Excel deben iniciar con el símbolo igual, sin excepción. De lo contrario, Excel interpretará el contenido como si fuera un simple texto. Observa lo que sucede si en la celda H1 introduzco 10 más 5 sin el símbolo igual al inicio. Al pulsar la tecla Entrar, Excel simplemente mostrará el valor 10 más 5 sin realizar ninguna operación. Así que nunca olvides iniciar tus fórmulas con el símbolo igual. Aparte de la suma, existen otros operadores que podemos utilizar en Excel. En la celda E2 haré la resta entre 10 y 5 y Excel devolverá como resultado el número 5, que es correcto. También puedo hacer la multiplicación utilizando el asterisco y Excel devolverá el valor 50, que es precisamente el resultado de la multiplicación de 10 por 5. La división es similar, solo debo utilizar una diagonal para indicar a Excel que deseo hacer la división entre ambos números. Hasta ahora hemos visto dos elementos que pueden utilizarse dentro de una fórmula de Excel, los operadores y los valores. Pero existe otro elemento que será de mucha ayuda al construir una fórmula de Excel y me refiero a los paréntesis. Para comprender mejor el beneficio de los paréntesis debemos recordar una regla básica de aritmética. En cualquier operación matemática siempre se calcularán primero la multiplicación y la división y después la suma y la resta. Hagamos un ejemplo que comprueba esta aseveración. En la celda H2 colocaré la siguiente fórmula. El símbolo de igual, 1 más 2 por 3. ¿Cuál crees que será el resultado? Antes de pulsar Entrar, podemos anticipar el cálculo de Excel. Primero será la multiplicación de 2 por 3, que es 6, y finalmente se sumará 1, por lo que el resultado debe ser 7. Ahora pulsaré la tecla Entrar para validar que esto es cierto. Y el resultado es correcto. Excel obedece las reglas de precedencia de operadores aritméticos. Ahora bien, los paréntesis nos ayudan a imponer un orden diferente a los cálculos. Si yo deseo que primero se haga la suma de 1 más 2 y que el resultado se multiplique por 3, entonces debo utilizar los paréntesis. En la celda H3 colocaré la siguiente fórmula. El símbolo de igual, paréntesis, 1 más 2, paréntesis, por 3. En este caso, Excel calculará primero la suma de 1 más 2 porque se encuentran dentro de los paréntesis, y ese resultado lo multiplicará por 3 para obtener el resultado final de 9. Al pulsar Entrar, constatamos que ese es precisamente el resultado devuelto por Excel. De esta manera, los paréntesis nos ayudan a agrupar las operaciones y además a indicar el orden en que se realizarán los cálculos. Ya veremos más sobre los paréntesis y la precedencia de los operadores en una lección posterior. Por ahora solo me interesa que te quede muy claro que los paréntesis son otro elemento que puede formar parte de una fórmula de Excel. El cuarto tipo de elemento que podemos utilizar dentro de una fórmula son las referencias de celda. Cuando hablo de referencias de celda me refiero a la dirección que tiene una celda dentro de una hoja. Excel se da cuenta cuando utilizamos una referencia de celda dentro de una fórmula y de inmediato va a buscar el valor de dicha celda para incorporarlo en los cálculos. Para que me entiendas mejor, hagamos un ejemplo. La celda E2 tiene la operación 10 más 5. Voy a reemplazar el número 10 por la referencia B1. En primer lugar, puedes observar que Excel se da cuenta que he introducido la referencia de celda B1 y coloca un borde de color en la celda que me indica que su valor está siendo considerado en la fórmula. Ya que en este momento la celda B1 está vacía, Excel interpretará su valor como 0. Al pulsar Entrar obtendré el resultado de la suma de 0 más 5. Si ahora modifico el valor de la celda B1, esto hará que el resultado de la celda E2 también sea actualizado. Colocaré el valor 10 en la celda B1 y al pulsar Entrar notarás un cambio en el resultado de la fórmula en E2 que corresponderá a la suma de 10 más 5. Si por el contrario, coloco el valor 20 en la celda B1, la fórmula calculará el resultado de la operación 20 más 5. De esta manera, el cálculo realizado por la fórmula en E2 siempre dependerá del valor de la celda B1. En este momento, la fórmula en E2 consiste de una referencia de celda que se suma con el valor 5, pero es posible hacer que la fórmula dependa completamente de los valores contenidos en otras celdas. Así que voy a sustituir el valor 5 por la referencia B2, y ya que la celda B2 está vacía, se hará la suma de 20 más 0. Ahora bien,
nuestra fórmula ya depende completamente de otras celdas y podemos cambiar su resultado con solo modificar el valor de las celdas referenciadas. Es decir, si B1 es igual a 25 y B2 es igual a 5, el resultado de la fórmula en E2 será 30, porque es la suma de los dos valores. Si B1 es igual a 30 y B2 es igual a 10, entonces el resultado de la fórmula será 40. Ya hemos hecho varias modificaciones a la fórmula en E2 y su resultado depende ahora del valor de otras celdas. Las demás fórmulas han mantenido el mismo resultado porque están utilizando valores fijos, así que cambiaré dichos valores en todas las fórmulas por referencias a las celdas B1 y B2. Modificaré la operación de resta de la celda E3. Ahora modificaré la operación de multiplicación de la celda E4. Y finalmente, la operación de división de la celda E5. Ahora todas las fórmulas dependen de los valores en B1 y B2. Al momento de cambiar los valores en dichas celdas, veremos cómo se actualiza el resultado de todas las fórmulas automáticamente. Si B1 es igual a 45 y B2 es igual a 15, los resultados para cada fórmula son actualizados correctamente. Si vuelvo a cambiar los valores de B1 a 60 y B2 a 30, los resultados para todas las fórmulas se vuelven a actualizar correctamente. Ahora todas mis fórmulas contienen referencias a otras celdas y el resultado del cálculo dependerá de los valores que existan en las celdas B1 y B2. Espero que con estos ejemplos te des cuenta del beneficio que existe al utilizar referencias de celda en nuestras fórmulas. Hasta este momento has visto que para incluir una referencia de celda lo he hecho escribiendo directamente la dirección con el teclado. Sin embargo, existen dos alternativas adicionales para incluir referencias en nuestras fórmulas, ya sea utilizando el teclado o utilizando el ratón. Veamos un ejemplo. Voy a cambiarme a la hoja 2, donde tengo un grupo de celdas con varios valores numéricos y deseo obtener el total de cada fila. Empezaré por mostrarte el método que hemos utilizado hasta ahora. Introduciré la fórmula en la celda D2 colocando el símbolo igual y escribiendo la dirección de cada una de las celdas de la fila. A2 más B2 más C2. Para obtener el resultado puedo pulsar la tecla entrar como lo he hecho hasta ahora, pero también puedo hacer clic sobre el botón introducir que aparece en la barra de fórmulas. Excel hace los cálculos y tenemos el resultado correcto. El primer método alternativo que deseo mostrar para incluir referencias de celda en una fórmula es utilizando las flechas del teclado. En la celda D3 ingreso el símbolo de igual y enseguida pulso la flecha izquierda para moverme hacia la celda A3 y Excel colocará automáticamente la referencia. Para continuar con la fórmula ingreso el símbolo de suma y vuelvo a moverme con la flecha izquierda hacia la celda B3. Vuelvo a introducir el símbolo de suma y finalmente me muevo hacia la izquierda para incluir a la celda C3. Para terminar, pulso la tecla entrar y obtendré el resultado de la suma. De esta manera podemos incluir referencias de celda en nuestras fórmulas utilizando las flechas del teclado. El tercer método que existe para ingresar referencias de celda en las fórmulas es utilizando el ratón. En la celda D4 ingreso el símbolo igual y a continuación hago clic sobre la celda A4 para que Excel inserte la referencia de la celda. Enseguida ingreso el símbolo de suma y ahora hago clic sobre la celda B4. Repito el mismo procedimiento para incluir a la celda C4 y puedo terminar haciendo clic sobre el botón introducir. Ahora ya conoces los tres métodos que existen para ingresar referencias de celda en nuestras fórmulas. Antes de continuar, hagamos un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. En primer lugar, debes recordar que todas las fórmulas de Excel deben iniciar con el símbolo igual. Además, las fórmulas de Excel pueden estar conformadas por operadores, por valores, paréntesis y por referencias de celda. Y para insertar una referencia de celda podemos escribir la dirección directamente con el teclado, o podemos movernos con las flechas del teclado, o también podemos utilizar el ratón para seleccionar las celdas a incluir. Solo nos queda revisar el último tipo de elemento que puede utilizarse en una fórmula de Excel y que son las funciones de Excel. Una función de Excel es un procedimiento que ya está incorporado en una herramienta y que fue diseñado para realizar un cálculo específico. Excel tiene cerca de 400 funciones que nos auxiliarán en diversos tipos de cálculo. Para utilizar una función debemos introducir su nombre seguido de paréntesis. Los paréntesis nos permiten indicar a la función los datos a utilizar en el cálculo. Por ejemplo, en la celda D5 insertaré el símbolo igual y después el nombre de la función suma seguido por un paréntesis, y dentro del paréntesis colocaré la lista de celdas que deberán ser consideradas en la suma: A5, B5 y C5. Al terminar pulsaré la tecla entrar y como resultado obtendré la suma de todos los valores de las celdas indicadas. Es importante notar que debido a la configuración regional de mi equipo, que es México, el separador de listas o argumentos es la coma.
Si tu equipo tiene la configuración regional de España, entonces deberás utilizar el punto y coma para separar cada una de las referencias de celda. Para la última fila de los datos, comprobaré que las funciones pueden ser utilizadas en conjunto con los demás elementos que hemos revisado hasta ahora. En la celda D6 insertaré el símbolo de igual seguido por una referencia a la celda A6 y el símbolo de suma. En lugar de indicar las otras dos celdas de la fila, utilizaré la función suma y le pediré que sume los valores de las celdas B6 y C6. Al pulsar la tecla Entrar, obtenemos la suma de todos los valores de la fila. Es así como podemos mezclar las funciones de Excel junto con el resto de los elementos de una fórmula que hemos revisado hasta ahora, los cuales son valores, operadores, paréntesis, referencias de celda y por supuesto las funciones de Excel. Como último ejemplo te mostraré rápidamente que existen tres maneras en que podemos editar una fórmula para hacer alguna corrección. Supongamos que quiero modificar la fórmula recién ingresada en la celda D6. Para modificar su contenido puedo hacer doble clic sobre la celda y eso hará que Excel entre en estado de edición y me permitirá realizar las modificaciones directamente en la celda. Como ejemplo, modificaré esta fórmula para que sume toda la fila utilizando solo la función suma. Al finalizar, debo pulsar la tecla Entrar para ver reflejados los cambios. Otra manera de hacer que Excel entre en estado de edición es pulsando la tecla F2 cuando nos encontramos sobre la celda que deseamos modificar. En este caso me ubicaré sobre la celda D6 y pulsaré la tecla F2, lo cual me permitirá cambiar los valores directamente en la celda. Para nuestro ejemplo multiplicaré el resultado de la función suma por 2. Al pulsar Entrar tendremos el nuevo resultado. El último método para editar una fórmula es haciéndolo directamente en la barra de fórmulas. Primero selecciono la celda que deseo editar y voy directamente a la barra de fórmulas para hacer las modificaciones. Si por alguna razón no estoy conforme con la modificación que he hecho y aún no he pulsado la tecla Entrar, entonces puedo cancelar la edición de la fórmula pulsando la tecla Escapar o haciendo clic sobre el botón Cancelar de la barra de fórmulas. Al pulsar Cancelar no se hace modificación alguna a la fórmula. Vuelvo a hacer la modificación de la fórmula de la celda D6, pero en esta ocasión me aseguro de hacer clic sobre el botón Introducir para hacer permanentes los cambios. Estos son los tres métodos que tenemos para editar una fórmula en Excel. Para finalizar, hagamos un resumen de lo que aprendimos. Ahora, ya sabemos que los elementos que integran cualquier fórmula de Excel son los operadores, los valores, los paréntesis, referencias de celda y las funciones de Excel. También aprendimos que existen tres métodos para incluir una referencia dentro de una fórmula. Podemos escribir directamente la dirección, podemos utilizar las flechas del teclado o podemos seleccionar las celdas con el ratón. Y por último aprendimos las diferentes alternativas para modificar una fórmula, ya sea directamente en la celda o utilizando la barra de fórmulas. Eso es todo por hoy. Si quieres descargar el archivo que utilicé en esta lección, dejaré un vínculo en la parte de abajo. Nos vemos en la siguiente lección. Excel divide todas las fórmulas en cuatro grupos principales: fórmulas aritméticas, de comparación, de texto y de referencia. Cada uno de estos grupos tiene su propio conjunto de operadores y se utilizan de una manera muy peculiar, por lo que es importante revisar cada uno de estos grupos. Comenzaremos revisando el grupo de fórmulas aritméticas, que es el tipo de fórmulas más comunes. Estas fórmulas son el resultado de valores numéricos y operadores matemáticos que nos ayudan a realizar algún tipo de cálculo como la suma o la resta. En esta tabla puedes observar la lista de operadores aritméticos de Excel. Hagamos una revisión rápida de las operaciones más básicas. En la celda G1 y G2 tengo los valores 4 y 2 que utilizaré para construir mis fórmulas aritméticas. Comenzaré por la suma de ambos valores que se encuentra en la celda G4 y que da como resultado el valor 6. Enseguida tenemos la resta con la fórmula G1 menos G2 obteniendo como resultado el valor 2. La multiplicación de G1 por G2 nos da como resultado 8 y finalmente la división de G1 entre G2 nos da el valor 2. Estas son las operaciones aritméticas más básicas que podemos realizar con Excel. Ahora revisamos el resto de los operadores aritméticos. La negación es también conocida como el complemento lógico. Si un valor es positivo, la negación lo convertirá en negativo y viceversa. En la celda G9 haré la negación de la celda G1 y como resultado obtendré el valor menos 4. En la celda G10 puedo aplicar la negación sobre el resultado de la celda G9 para obtener un valor positivo. Otro operador aritmético en Excel es la exponenciación, que la expresamos utilizando el carácter circunflejo. Todos sabemos que 2 al cuadrado es 4, y lo podemos expresar en Excel utilizando la fórmula 2, símbolo circunflejo, 2, que nos da el resultado correcto. Puedo cambiar esta fórmula para obtener 2 al cubo,
que lo expresamos usando la fórmula 2 circunflejo 3 y obtendremos el valor 8. He dejado el porcentaje al final porque en aritmética el símbolo de porcentaje no es un operador. Sin embargo, en Excel se le trata como si fuera un operador porque implica una división. Siempre que colocamos un número seguido del símbolo de porcentaje, Excel realiza automáticamente una división entre 100. Por ejemplo, si coloco la fórmula igual 50 y luego el símbolo de porcentaje, obtengo como resultado el valor 0.5. Si en la misma celda coloco solamente el valor 50%, sin el símbolo igual, Excel muestra en la celda 50%, pero le asigna un formato de porcentaje. Si cambio el formato de la celda a general, observarás que la celda tiene en realidad un valor numérico de 0.5, que es el equivalente al 50%. Solo recuerda que al utilizar el símbolo de porcentaje, Excel hará automáticamente una división entre 100. Ahora pasemos al segundo grupo de fórmulas, que son las fórmulas de comparación. Debo cambiar a una hoja diferente donde tengo otra tabla con la lista de los operadores de comparación. Este tipo de operadores nos ayudan a comparar dos valores para saber si son iguales o si son diferentes, o si alguno es mayor o menor que el otro. Podemos imaginarnos a los operadores de comparación como una respuesta a una aseveración que hacemos a Excel, y Excel nos responde si la aseveración es verdadera o falsa. En las celdas G1 y G2 tengo dos valores, los cuales voy a comparar en la celda G4. Para hacerlo, coloco la siguiente fórmula. Símbolo de igual, G1 igual a G2, con lo cual estoy asegurando que ambos valores son iguales, pero Excel revisa el contenido real de ambas celdas y me responde que eso es falso. De esta manera puedo saber que ambas celdas tienen diferentes valores. Por el contrario, en la celda G5 utilizaré el operador diferente de, colocando la siguiente fórmula. El símbolo de igual, G1, diferente de G2, y de esta manera estoy asegurando que los valores en ambas celdas son diferentes, y Excel responde que mi aseveración es verdadera, ya que efectivamente los valores son diferentes. Ahora observa lo que sucede al cambiar el valor de la celda G2 por G4. El operador de igualdad ahora es verdadero, indicándome que las dos celdas tienen un valor igual. Y por el contrario, el operador diferente de devuelve el valor falso, lo cual me indica que los valores no son diferentes, sino que son iguales. Ahora analicemos los operadores que me permiten verificar si un valor es mayor que otro. En la celda G7 colocaré la fórmula G1 mayor que G2. La respuesta es falsa, porque en este momento ambos valores son iguales. Pero probemos con el operador mayor o igual que en la celda G8, escribiendo la fórmula G1 mayor que, símbolo de igual, G2. Y en este caso obtengo una respuesta verdadera, ya que ambos valores son iguales. Si el valor de G1 lo cambio por 8, entonces ambas fórmulas me devolverán verdadero, porque G1 es mayor que G2. Pero si coloco el valor de G1 en 0, entonces obtendré una respuesta falsa, ya que G1 no es mayor que G2. Las cosas funcionan de manera similar para el operador menor que. En la celda G10 colocaré la siguiente fórmula. G1 menor que G2. Y en la celda G11 colocaré la fórmula G1 menor o igual que G2. En este momento, el resultado para ambas fórmulas será verdadero, porque efectivamente G1 es menor que G2. Si cambio el valor de G1 a 4, entonces solo la segunda fórmula es verdadera, porque es la fórmula que considera la igualdad. Si finalmente modifico el valor de la celda G1 por 8, entonces ambas fórmulas tendrán el valor falso, porque G1 es mayor que G2. Los operadores de comparación son de mucha importancia para las funciones lógicas de Excel, como la función si. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese tutorial, recordaremos de nuevo a los operadores de comparación. Mientras tanto, pasemos al tercer grupo de fórmulas de Excel, que son las fórmulas de texto. Para las fórmulas de texto, solo tenemos el operador de concatenación, que está representado por el símbolo ed, que mayormente es conocido con el nombre ampersand, que es su nombre en inglés. El objetivo de este operador es unir dos cadenas de texto. Por ejemplo, en la celda G1 y G2 tengo dos palabras que deseo unir, y utilizaré la siguiente fórmula. Símbolo de igual, G1 concatenado con G2. Como resultado obtendré una cadena de texto formada por las dos palabras anteriores. En este ejemplo he unido el valor de dos celdas, pero asimismo puedo concatenar otras cadenas de caracteres a estos dos valores. Por ejemplo, puedo insertar un espacio entre las dos palabras utilizando la fórmula G1 concatenada con un espacio en blanco que está rodeado por dos dobles comillas y concatenado con el valor de la celda G2. De esta manera tengo las dos palabras separadas por un espacio en blanco. También puedo concatenar otra cadena de texto al final de la última palabra,
Como ejemplo, escribiré la siguiente fórmula: G1 concatenado con G2 seguido por el texto .com. El operador de concatenación será de mucha utilidad al momento de trabajar con cadenas de texto en Excel. Ahora revisemos el último grupo de fórmulas, que son las fórmulas de referencia, donde tenemos tres operadores: rango, unión e intersección. Los operadores de referencia nos ayudan al momento de trabajar con direcciones de celdas, especialmente cuando deseamos incluir muchas celdas en nuestros cálculos. Para explicar estos operadores utilizaré la función suma, pero recuerda que los operadores de referencia pueden ser utilizados con cualquier otra función de Excel y no necesariamente para la suma. Empezaré recordando que la suma me permite sumar los valores de las celdas especificadas como argumentos de la siguiente manera: suma, abro paréntesis, E1, E2, E3, F1, F2, F3, paréntesis. Con esta fórmula estoy sumando los valores de la columna E y la columna F. El construir esta fórmula no representa mucho problema porque solo debo especificar 6 celdas, pero si tuviera que indicar 50 o 100 celdas, entonces me tomaría un tiempo considerable escribir esta fórmula. Cuando tenemos un grupo de celdas adyacentes que forman un recuadro, es posible indicar ese grupo de celdas utilizando el operador rango. Este operador se usa junto con la dirección de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha del recuadro de celdas a considerar. Por ejemplo, para sumar las columnas E y F, puedo escribir la siguiente fórmula: símbolo de igual, la función suma, abro paréntesis, E1, dos puntos, F3, paréntesis. Si por el contrario deseo obtener la suma de las columnas E, F y G, entonces puedo escribir la fórmula suma, paréntesis, E1, dos puntos y G3. Y finalmente termino con un paréntesis. De esta manera el operador rango me permite indicar la dirección de un recuadro de celdas adyacentes, y Excel incluirá automáticamente todas las celdas contenidas en dicho rango sin la necesidad de indicar celda por celda. Por otro lado, el operador unión nos permite indicar a Excel dos grupos de celdas que no son adyacentes. Por ejemplo, si deseo sumar el total de la columna E y el total de la columna G, puedo indicar ambos rangos de celdas separados por una coma de la siguiente manera. Introduzco la función suma, paréntesis, E1, dos puntos, E3, coma, G1, dos puntos, G3, paréntesis. Es muy importante recordar que si tu equipo tiene la configuración regional de España, el operador de unión será el punto y coma. Finalmente, el operador intersección, que es un espacio en blanco, buscará y devolverá solo aquellas celdas que son comunes a dos rangos que han sido especificados. Si por un lado tengo el rango E1, F3 y por otro lado el rango F1, G3, y deseo sumar el total de las celdas que pertenecen a ambos rangos, entonces debo escribir la siguiente fórmula: símbolo de igual, suma, paréntesis, E1, dos puntos, F3, espacio, F1, dos puntos, G3, paréntesis. Podrás notar que la suma es el total de la columna F, que son precisamente las celdas comunes a los dos rangos especificados. Si quieres saber un poco más sobre el operador intersección, dejaré un vínculo en la sección de material adicional hacia un artículo sobre este operador donde podrás leer más ejemplos. Con esto hemos terminado de revisar todos los tipos de operadores en Excel. Solo me resta hablar sobre el orden de importancia que les da Excel cuando en una misma fórmula tenemos diferentes operadores. Este nivel de importancia es conocido como el orden de precedencia y está resumido en la última hoja de este libro. Esta tabla contiene el orden en que Excel hará los cálculos al encontrarse con diversos operadores dentro de una misma fórmula. El operador que tiene el mayor nivel de precedencia es el operador de rango, y así sucesivamente hasta llegar a los operadores de comparación, que serán los últimos operadores que Excel considerará en el cálculo de una fórmula. Excel siempre seguirá este orden de precedencia a menos que utilicemos paréntesis, que es la única manera en que podemos influir en el orden del cálculo. En caso de tener paréntesis en una fórmula, Excel hará primero las operaciones contenidas dentro de esos paréntesis. Hagamos un ejemplo para dejar en claro tanto el orden de precedencia de operadores, así como el uso de los paréntesis. Antes de pasar al ejemplo, quiero que pongas atención en estos tres tipos de operadores. Excel siempre calculará primero la exponenciación, luego la multiplicación y división y después la suma y la resta. Teniendo en claro este orden, pasemos a nuestro ejemplo. Esta tabla nos ayudará a comprender mejor la manera en que Excel va realizando cálculo por cálculo en una fórmula. La fórmula real la encontrarás bajo la columna J, y las celdas previas son solo texto para ilustrar cada uno de los pasos que Excel sigue hasta llegar al resultado final. La fórmula de la celda mostrada en F2 contiene varios tipos de operadores aritméticos. La exponenciación es el operador con el mayor orden de precedencia,
por lo que será el primer cálculo que Excel realizará. El número 2 elevado a la octava potencia nos da como resultado 256, y podemos ver la representación de ese cálculo en la celda G2. Después de hacer la exponenciación, la división y la multiplicación tienen el mismo orden de precedencia, así que Excel los calculará de izquierda a derecha empezando por la división. Ya que 256 entre 4 es 64, podemos ver esa representación bajo la columna Cálculo 2. Siguiendo con el orden de precedencia, Excel continuará con la multiplicación de 64 por 2, dejando el último cálculo como una suma de 128 más 4, para entonces llegar al resultado total de la fórmula, que será 132. Ahora veamos cómo podemos influir en el resultado si incluimos el uso de paréntesis. En la celda F3 observas una fórmula muy similar, excepto porque he colocado paréntesis alrededor de la división de 8 entre 4. Por esta razón, Excel calculará esta operación en primer lugar, dando como resultado el valor 2, el cual está representado bajo la columna Cálculo 1. Una vez que se ha realizado el cálculo dentro del paréntesis, se seguirán las mismas reglas de precedencia de operadores. El siguiente cálculo es elevar 2 al cuadrado, y que vemos reflejado en la siguiente columna. La siguiente operación a realizar es la multiplicación de 4 por 2, para dejar al último la suma de 8 más 4, que nos da como resultado final el número 12. Para la tercera fórmula de nuestro ejemplo, he incluido otro par de paréntesis que rodean a todos los cálculos después del operador de exponenciación. Cuando tenemos más de un par de paréntesis, Excel comenzará con los paréntesis que tengan el mayor nivel de anidación. Para esta fórmula, los paréntesis más anidados son los que rodean la división de 8 entre 4, por lo que serán la primera operación a realizar y que vemos reflejada en la siguiente celda. Excel aún no puede calcular el exponente porque seguimos teniendo paréntesis en la fórmula. Dentro de este paréntesis tenemos una multiplicación y una suma, así que el siguiente cálculo será la multiplicación de 2 por 2, dejando la suma de 4 más 4 aún dentro del paréntesis. Al realizar la suma, llegamos al último cálculo, que es elevar el número 2 a la octava potencia, que nos lleva al resultado final de 256. Con este ejemplo puedes ver que aunque la exponenciación era el operador de más alto orden de precedencia en la fórmula, el uso de paréntesis obligó a Excel a calcular el exponente hasta el final. El último ejemplo lo dejaré para que tú lo revises con detenimiento. Solo observa que los paréntesis internos ahora rodean a la operación 2 más 4 y el resultado final es completamente diferente a las demás fórmulas. De esta manera nos queda claro que el uso de paréntesis tiene una influencia directa en el orden que sigue Excel al momento de realizar los cálculos de una fórmula. Esto es todo por esta lección. Antes de concluir, hagamos un resumen de lo que hemos aprendido. El día de hoy revisamos los diferentes tipos de operadores que existen en Excel, que son los operadores aritméticos, de comparación, de texto y de referencia. Todos estos operadores tienen un orden de precedencia que indica el orden en que Excel irá haciendo cada uno de los cálculos dentro de una fórmula, y la única alternativa que tenemos para influir en ese orden es utilizar paréntesis para obligar a Excel a realizar los cálculos tal como los necesitamos. Dejaré un vínculo debajo de este video para que puedas descargar el libro de trabajo que he utilizado hoy y puedas tener este material para futuras referencias. Hasta pronto.